Hello y bienvenidos un lunes más a Crimelandia. Yo soy Larisa y estoy súper feliz de teneros un día más aquí conmigo. Navidad de 1989. Mientras el mundo celebra, dos personas en Rumanía enfrentan su destino final. Nicolae y Elena Ceausescu, un matrimonio que gobernó con puños de hierro, son ejecutados tras un juicio relámpago. ¿Cómo llegó Rumanía a este punto? ¿Fue un acto de justicia? ¿O una farsa judicial premeditada? Hoy en Crimelandia desentrañamos la historia del último dictador de Rumanía, su ascenso, su régimen opresivo y su dramático final. Soy rumana y aunque no viví esa época, mis abuelos y mis padres, sí. Para ellos, Ceausescu no es solo una figura de la historia, sino el recuerdo de una época de miedo, pobreza y represión. Sin embargo, también recuerdan tranquilidad, orden, estabilidad y un sistema que para algunos garantizaba lo básico. Hoy exploraremos su historia con todos sus matices. ¿Realmente fue un monstruo o simplemente el producto de su tiempo? Y bien, antes de comenzar con la historia de Ceausescu, que la he elegido porque, soy de allí, y creo que es bastante interesante hablaros de quién fue el último dictador de mi tierra, que mucha gente lo conoce, pero creo que no saben al 100% su historia. Así que nada, antes de continuar e ir a lo que realmente nos interesa, mi breve inciso de siempre. No olvides suscribirte, darle like y todas esas cosillas, seguirme en redes, en TikTok, que ya somos 1000, estoy súper feliz por ello. Y nada, que voy subiendo cositas, casitos que aquí no subo. Así que nada, sin más preámbulos, vamos con el rollo. Nicolae Ceausescu nació el 26 de enero de 1918 en una pequeña aldea de Rumanía llamada Scornicești. Fue hijo de campesinos y su infancia estuvo marcada por la pobreza y la falta de oportunidades. Desde muy joven se inclinó por el comunismo y en 1932 se unió al Partido Comunista Rumano, que en aquella época era ilegal. Su activismo lo llevó a ser arrestado en múltiples ocasiones, lo que le dio una reputación de luchador y lo ayudó a escalar posiciones dentro del partido. Durante sus años en prisión, Ceausescu conoció a Gheorghe Gheorghiu-Dej, quien se convirtió en su mentor y protector dentro del partido. Esta relación le permitió obtener posiciones de poder en la estructura comunista, una vez que Rumanía cayó bajo la influencia soviética tras la Segunda Guerra Mundial. Fue secretario de la Unión de la Juventud Comunista y en 1952 ascendió al Comité Central del partido. En 1965, tras la muerte de Gheorghiu-Dej, Ceausescu se convirtió en el secretario general del Partido Comunista y así marcó el inicio de su mandato. Su liderazgo en sus primeros años fue visto con optimismo, pues mostraba una postura de independencia frente a la Unión Soviética y buscaba abrirse paso al mundo occidental. Condenó la invasión de Checoslovaquia en 1968 y abrió relaciones con Occidente, recibiendo visitas de líderes como Richard Nixon y la reina Isabel II. Fue recibido en la Casa Blanca, en Londres, en China, y se presentaba como un líder diferente del bloque comunista. Sin embargo, con el paso de los años, su gobierno se volvió cada vez más autoritario y represivo. Instituyó un culto extremo a su personalidad. Se autoproclamaba el genio de los Cárpatos y el salvador de la nación. Los medios de comunicación estatales estaban obligados a transmitir su imagen en todo momento, mientras que la vida de los rumanos empeoraba debido a las políticas económicas del régimen. Para pagar la deuda externa, Ceausescu implementó medidas draconianas. Redujo el consumo de energía, limitó la calefacción, impuso el racionamiento de alimentos y además obligaba a la población a trabajar en condiciones precarias. Al mismo tiempo, su familia y su círculo cercano vivía rodeada de lujos. Tenían mansiones, coches de lujo, por supuesto acceso a toda la alimentación disponible,
cosas que la población común jamás podría tener. La policía secreta, llamada Securitate, tenía la obligación de vigilar y reprimir cualquier disidencia. Millones de rumanos vivían con miedo a ser arrestados y enviados a prisión por el más mínimo comentario en contra del régimen. El pueblo rumano vivía con miedo y con hambre y privaciones. La cola para conseguir pan y otros alimentos básicos podían durar horas. La represión era brutal. Cualquier sospecha de disidencia podría significar el encarcelamiento o peor, la desaparición. El 16 de diciembre de 1989, en Timișoara, una protesta iniciada por el arresto del pastor reformista László Tokes pronto se convirtió en un levantamiento popular. Miles de personas salieron a la calle a reclamar la caída del régimen, pero Ceausescu respondió con brutalidad. Ordenó a las autoridades a abrir fuego contra los manifestantes. Muchos perdieron la vida ese día. La noticia de la masacre de Timișoara se extendió rápidamente, y entonces el pueblo terminó de levantarse y las protestas se multiplicaron en todo el país. En un intento de reafirmar su control, Ceausescu organizó un mitin en Bucarest el 21 de diciembre. Sin embargo, para su sorpresa, el daño ya estaba hecho. La población lo abucheó y gritó en su contra. Por primera vez, su poder se tambaleaba. El 22 de diciembre, el ejército también se rebeló y se unió a los manifestantes. En ese momento, Ceausescu y su esposa Elena intentaron huir en helicóptero, pero les tendieron una trampa y fueron arrestados y llevados a una base militar en Târgoviște. El 25 de diciembre de 1989 se improvisó a la carrera un tribunal que constaba de 10 jueces militares, oficiales del ejército y miembros del Frente de Salvación Nacional. Nicolae y Elena Ceausescu fueron acusados de genocidio, subversión del Estado, destrucción de la economía del Estado y enriquecimiento ilícito. Sin un proceso justo ni pruebas concretas, la sentencia estaba decidida de antemano. Pena de muerte. Durante el breve juicio, Nicolae Ceausescu se negó a reconocer el tribunal y lo clasificó de ilegal. Mientras tanto, su esposa Elena no paraba de interrumpir en numerosas ocasiones a los jueces. El juicio duró menos de 2 horas y pocos minutos después fueron llevados a un patio trasero, los ataron de manos y los pusieron contra la pared. Y en cuestión de segundos, más de 140 balas se dispararon contra sus cuerpos. Se dice que Ceausescu intentó cantar la Internacional en sus últimos momentos de vida, pero nunca la terminó. Dorian Marian Carlan, uno de los soldados, recordaría años más tarde haber visto lágrimas en los ojos de Ceausescu. Las imágenes de sus cuerpos fueron transmitidos en la televisión rumana para demostrar al mundo que la era de Ceausescu había terminado. La caída de Ceausescu no significó una mejora inmediata para Rumanía. El país cayó en una época de incertidumbre. El Frente de Salvación Nacional, encabezado por Ion Iliescu, tomó el poder. Sin embargo, su gabinete estaba formado por antiguos comunistas, lo que generó dudas acerca de si era realmente una nueva era o solo era un cambio de nombres en el poder. En los años siguientes, Rumanía experimentó una fuerte inestabilidad política, numerosas protestas y una economía en crisis. Hoy en día, Ceausescu sigue dividiendo opiniones. Para algunos, era un tirano que sumió a la población rumana en la miseria y el miedo, y para otros, era un líder que, aunque era autoritario, dio estabilidad al país, les proporcionó una educación gratuita y una economía que era más estable y mejor que la que vino después en la caótica transición. Durante su mandato, los niveles de criminalidad eran muy bajos, la gente tenía asegurada un empleo y la educación y la sanidad eran gratuitos. Sin embargo, toda esta supuesta estabilidad vino a costa de la represión total, el hambre y la constante vigilancia de la Securitate.
Aún hoy, muchos rumanos de edad avanzada recuerdan esa época con cierta nostalgia, argumentando que al menos en aquella época pues había estabilidad. Sin embargo, para los jóvenes de hoy en día es una época muy oscura que es mejor que se quede en el pasado. En 2010, los restos de Ceausescu fueron exhumados para confirmar su identidad mediante muestras de ADN, puesto que había todavía gente que pensaba que ni Elena ni Nicolae Ceausescu realmente estaban muertos. La tumba de Ceausescu en el cementerio de Ghencea sigue recibiendo visitas de muchos seguidores que lo consideran un mártir y de críticos que buscan reafirmar o recordar las atrocidades de su régimen. Algunas personas incluso le han dejado flores y mensajes de agradecimiento, lo que parece indicar que todavía sigue habiendo gente que lo recuerda como un buen dirigente. El debate sobre su ejecución también está todavía en boca de muchos. La rapidez del juicio, la falta de pruebas concretas y la manera en la que lo ejecutaron todavía genera muchas controversias. Para algunos fue un acto de justicia y para otros un linchamiento disfrazado de legalidad. Nicolae Ceausescu creía que la historia lo perdonaría, pero la historia no olvida. Esta no es solo la historia de un dictador, sino la de un pueblo que decidió perder el miedo y levantarse para luchar contra aquello en lo que creía. Bien, después de todo lo que hemos explorado en este vídeo, me gustaría que me dijeran si creéis que realmente esto fue un acto de justicia o simplemente un linchamiento político para usarlo en favor de otros. A veces la historia nos enseña que no hay héroes ni villanos absolutos, solo actos y consecuencias. Y si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a Crimelandia, seguirme, darle like y comentar. Y nos vemos en el próximo capítulo. Besitos.